Muy buenas noches, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les traigo un video del grupo Dire Straits. Bueno, ¿cómo nace esta genial banda londinense? Justamente en Londres, en la ciudad de Londres, allá por el año 1977. Bueno, Mark Knopfler, ¿sí?, junto a su hermano David Knopfler, conocen a unos músicos, ¿sí?, llamados, que lo anoté para no olvidarme, ¿sí?, como veníamos haciendo en los videos anteriores, John Isley, que formará parte del bajo, y Pete Withers en la batería. Bueno, al principio estos músicos logran formar una banda llamada Cafe Racer, ¿sí? Este grupo no tiene mucho éxito. De hecho, al principio, bueno, presentan trabajos a algunas discográficas ahí de Reino Unido, donde son prácticamente rechazados, etcétera, etcétera. Por lo que un amigo, ¿sí?, viendo en la difícil situación que se encontraban para, digamos, llegar a tener una audiencia, ¿sí?, les decide tirar el nombre de Dire Straits, que es algo así como en español significaría estar siempre en apuros. Incorporan este nombre y a partir de aquí su suerte va a empezar a cambiar. Mark conocía a un DJ de una radio por Inglaterra, allá en Inglaterra donde ellos vivían, y deciden grabar el tema Sultan of Swing, que es el tema que estamos escuchando. Este DJ le hace un favor a Mark y lo decide poner en la radio mucho tiempo y logra una audiencia impresionante, ¿sí? No solo en Reino Unido, sino que también logra salir afuera rápidamente, pero principalmente se escucha en Reino Unido, donde va a tener una popularidad terrible. Bueno, al principio, como decíamos, la banda estaba conformada por Mark Knopfler, lo que era voz y guitarra principal, David en guitarra rítmica, que era el hermano de Mark, Pete Withers en batería y John Isley en bajo. Bueno, como decíamos, a pesar de estas digamos, estos contratiempos, la banda logra tener un rápido auge gracias al tema Sultan of Swing. Bueno, estaban influenciados principalmente por el jazz, el folk, algo de música country australiana y el blues rock, ¿sí?, que después irían sufriendo mutaciones a lo largo y ancho de su carrera, evidentemente. Bueno, Dire Straits llegó a tener tanta, digamos, presión en su primer álbum homónimo llamado Dire Straits, con este tema y con otros singles que sacaron la banda. Y esto, bueno, esta presión les permitió, digamos, tener algunos contratos con algunas radios, ¿sí?, principalmente para grabar radios de Manchester, que eran transmitidos después por la BBC, y en la ciudad de Chesterfield, ¿sí?, en Liverpool. Allí ellos tenían una presión enorme para, con este primer álbum, ¿sí?, que logró grandes temas, grandes éxitos, como, bueno, que estamos escuchando, Sultan of Swing, que es el sexto tema del álbum. También metieron temas como Water Flow, Drown the Waterline, entre otros, y Wild West End. Este es el primer disco de Dire Straits llamado Dire Straits, ¿sí?, su homólogo. Muy buen disco, sacado en el año 1978. Luego vendría su segundo álbum llamado Communic, ¿sí? Este genial trabajo logró, bueno, también posicionarse como uno de los primeros discos y uno de los primeros charts, tanto en los Estados Unidos como en Europa, y llegó en Oceanía a ser disco platino tanto en Australia como en Nueva Zelanda, debido al estilo, como decíamos, country australiano que tenía la banda,
¿sí? Y también el disco, por supuesto. Llegó a ser disco platino en esas, digamos, en esos países de esos lares, ¿no? Bueno, a partir de aquí, David, ¿sí? Que es el hermano de Mark, empieza a tener una presión muy grande, ¿sí? Sobre la banda, porque ya la banda empezaba a hacer algunas giras, pero nunca había salido de lo que sería Reino Unido. Va a hacer su primera gira en Francia, en París, ¿sí? Con el grupo llamado The Styx, ¿sí? Donde va a hacer su primera salida fuera de Inglaterra. Bueno, también iniciaron algunas giras por tanto en Londres como por Newcastle, ¿sí? Y finalmente llegarán a los Estados Unidos de Norteamérica gracias a este disco platino conseguido en Oceanía. Bueno, como decíamos, David abandona la banda, ¿sí? Debido a la presión, la deja, y en 1980 llegará su tercer trabajo en estudio, llamado Making Movies, ¿sí? Este gran disco, que contenía temas muy buenos, tenía composiciones prácticamente de lo que eran, por ejemplo, eran historias de rock. Lo que sería, por ejemplo, el tema Romeo and Juliet, que obviamente está basado en la obra de William Shakespeare, ¿sí? A la cual Mark era muy, digamos, le gustaba mucho, ¿sí? Y bueno, lo retrata de manera, lo que se ve muy retratado en este álbum, ¿no? Después grandes temas como Tunnel of Love, etcétera, etcétera. Y logran así, por ejemplo, temas como Solid Rock, llegar a hacer temas muy influyentes para que después se edite un EP con temas bailables como Twisty by the Pool, entre otros, ¿sí? Para las pistas de baile, ¿sí? Bueno, se editó en una especie de formato EP, ¿no? Recordemos que este disco contó en teclados con la participación del productor que editara los álbumes de la banda de Bruce Springsteen llamada Band Street, ¿sí? En 1982 llegará su cuarto álbum llamado Love Over Gold, ¿sí? Todos con canciones de larga duración. Luego se editó, como decíamos, este EP que contenía canciones bailables, etcétera, etcétera, y formaría también parte de lo que sería el tema Local Hero, que era un tema producido para una película, ¿sí? De la cual Mark Knopfler como solista ya empezaba a hacer su carrera y formaba también, digamos, parte de ese trabajo discográfico del film Local Hero, que fue un film muy conocido por estos países en Gran Bretaña. Bueno, desde aquí empieza, digamos, con Love Over Gold, ¿no? Viene un disco que va a ser el primer trabajo en vivo, doble, ¿sí? Llamado Alchemy, ¿sí? Disco doble de Dire Straits, donde ellos se presentaban en vivo, ¿sí? En algunas ciudades de Inglaterra, de Reino Unido, etcétera, etcétera, ¿sí? Y bueno, este trabajo, por supuesto, logró una gran aceptación, ¿sí? Dentro de lo que era ya, digamos, la escena del rock, ¿sí? A nivel tanto británico como internacional, ¿sí? Y consolidado Dire Straits como una banda dentro de un, digamos, estilo muy clásico, ¿sí? Lo que es el blues clásico, bueno, etcétera, etcétera. Luego de este álbum, Dire Straits va a sufrir un cambio de 360 grados en todos sus aspectos, principalmente porque la industria musical en esos años estaba sufriendo grandes transformaciones. El formato digital ya empezaba a aparecer en el mundo de la música y estaba dejando al formato vinílico del vinilo clásico
o a la cinta como un poco desfasado. Es aquí donde Dire Straits va a ser el gran beneficiario de esta nueva onda que había en el mundo, tanto de lo digital como del nacimiento del videoclip, pero principalmente, sobre todo, con el nacimiento de la cadena de música MTV. ¿Sí? MTV, como todos sabemos, nace en los Estados Unidos de Norteamérica, pero Dire Straits se verá beneficiado no solo en el aspecto para grabar su próximo álbum, pues su próximo trabajo, que será quizás su trabajo más exitoso de todos los tiempos, llamado Brothers in Arms. Este disco cuenta con una tremenda digitalización, tremendos arreglos, etcétera, etcétera, y logra una perfección casi muy buena en lo que es el formato de sonido ambiente, ¿no? Cabe recordar que hubo temas de este disco que se grabaron con dos micrófonos, uno en forma abierta, el otro en forma cerrada, lo cual logró también una, digamos, a nivel sonido, ¿no? Logró algo que lo convierte en único. Obviamente este disco llegó a estar entre los primeros charts tanto de Norteamérica como fuera de los Estados Unidos, ni que hablar en Reino Unido, etcétera, etcétera. Y contó con temas impresionantes como de la talla de So Far Away, Walk of Life, Brothers in Arms, ¿sí? Que es el que hace el título del álbum, pero principalmente su éxito se debió a el tema llamado Money for Nothing. Detrás de Money for Nothing hay toda una, digamos, historia. Bueno, aquí es donde empieza la historia de Money for Nothing. Money for Nothing fue uno de los primeros videos de la cadena MTV, tanto en los Estados Unidos, pero fue el primero de Europa, de MTV Europa. MTV Europa nace recién en el año 87 y es el primer, hit que se transmite en vivo y en directo dentro de Europa. En los Estados Unidos fue el segundo videoclip más visto, ¿sí? Y fue el segundo transmitido por la cadena de televisión. En su momento, la cadena MTV con su productor quería que Money for Nothing sea un éxito de principio a fin, lo cual Mark Knopfler no estaba de acuerdo para nada, ni siquiera en la digitalización del video, como se hizo finalmente, en el que nos muestra a dos trabajadores que están en una especie de fábrica de televisión o en una especie de Walmart donde se venden estos aparatos electrónicos, y de ahí surge toda una polémica, porque se decía que el video estaba basado en una historia real, que eso realmente pasó, que Mark Knopfler entró a un local y vio que habían unos monitores reproduciendo videos de MTV. La banda llamada Motley Crue, ¿sí? Por esos momentos una banda de estilo glam, metal, etcétera, etcétera, había dicho que el video que estaba reproduciendo, que estaba viendo Mark Knopfler, era el de ellos, y que el video trataba de ellos, de su estilo de vida, digamos, de despilfarrar dinero, de conseguir mujeres, etcétera, etcétera, de ese estilo de vida, de vida fácil, y en fin, etcétera, etcétera, que contradecía los aspectos de Mark Knopfler, y que era un video muy crítico en esta cuestión. Eso realmente nunca se supo si fue verdad o no, fue un rumor. En el video decían que también, otro que decían era que en el video aparecían, como lo vemos, ¿no? En el video aparecen una banda australiana y otra de estilo, una banda de estilo húngaro, ¿sí? que la vemos que aparecen en el videoclip como tal. El video, sí, lo que sí se supo es que estuvo a cargo del mismo que hizo el video de A-ha, Take On Me. Bueno, la cosa es que, rumores aparte o rumores o no, el video fue un éxito total, llegó a estar entre los primeros charts de Estados Unidos, de Londres ni que hablar, y fuera también, sí, y llegó a número 1 en muchos países y fue muy vendido el disco, tanto el disco como el simple, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de esto, ¿no? de este gran éxito, ¿sí? De Money for Nothing, ellos estaban grabando el tema en la isla de Montserrat,
donde allí acostumbraba a ir este músico llamado Gordon Matthew Somers, más conocido como Sting de The Police, ¿sí? A practicar una especie de surfing, ¿sí? Y se los encuentra ellos y le dice, bueno, finalmente lo lograron, dice, llegaron a sacar un disco terrible. A lo que Mark Knopfler le responde en el estudio de grabación, ¿querés aportar algo a este tema? Y él le dice, no hay problema. Y él es el que graba, la intro del video, ¿sí? Que era un título de la cadena MTV que lo pronunciaba constantemente con otros artistas de la talla como de Bowie, Boy George, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, el éxito tuvo, como ya se dice, tanto a nivel ventas como disco, increíble. Fue, obviamente, es el disco más comercial de Dire Straits y uno de sus mejores trabajos, ¿sí? En cuanto a como decíamos, digitalización, arreglos, etcétera, etcétera. El disco suena espectacular hasta el día de hoy. Es uno de los mejores discos de Dire Straits, que también cuenta con la participación de Sting, con un montón de cuestiones, sí, que lo hacen a un álbum realmente interesante y con una lista de temas muy buena. Bueno, como todos saben, este álbum produjo la salida del disco que estamos escuchando, que es este compilado llamado Money for Nothing, donde ellos vuelven a sus trabajos anteriores. Este disco lo que hizo fue que con el formato digital nuevo, mucha gente se interesara por adquirir los nuevos CDs, o sea, los viejos CDs, o el nuevo CD, pero de sus viejos trabajos ya grabados en estudio. En fin, ¿qué tenemos para decir de estas cuestiones? Dire Straits a partir de aquí empieza a tomarse un descanso. Habían logrado su cometido, ser una banda exitosa, habían logrado lo que siempre había soñado Mark Knopfler, lo que habían soñado los otros miembros de la banda, donde Mark obviamente era el principal eje con el que se movía la banda. Se dedicaron cada uno a sus proyectos solistas, se tomaron un descanso y vuelven a los trabajos de estudio con este disco llamado On Every Street, ¿sí? Este álbum, editado de Straits en el año 1991, no tuvo, si bien, a los mismos que trabajaron en Money for Nothing, pero no así el mismo éxito. Tuvo críticas buenas, críticas malas. Fue un álbum que tuvo una aceptación difícil de lograr, porque los trabajos anteriores de Dire Straits habían sido muy buenos, principalmente los 4 primeros álbumes, donde se retrata prácticamente la vida de Mark Knopfler, tanto en Londres como en Newcastle, o en las ciudades donde les tocó, en Leicester, donde las ciudades donde él estuvo, y retrata su vida en forma, digamos, muy reflejada, se ve en esos discos. Entonces fue Money for Nothing el álbum que vino a romper todos esos esquemas y también ayudó la digitalización, la incorporación de MTV, etcétera, etcétera. Todo ese auge que le dio a la banda, sí, el hacerse conocida y el generar un fenómeno, digamos, de la naturaleza que se generó, que todo se debió en parte gracias a la novia de Mark Knopfler, que lo convenció a él, que nada quería saber cuando el productor de MTV le había dicho que quería hacer un video digital. A Mark Knopfler no le interesaban los videoclips, nunca le interesaron prácticamente, no era su objetivo, y el productor de MTV le había dicho que en un videoclip no quedaba bueno que un tipo esté tocando la guitarra todo el tiempo, sino que había que agregarle otras cosas, y ahí es donde pusieron el videoclip con digitalización, etcétera, etcétera, como lo conocemos, ¿no? Bien. Bueno, Dire Straits va a volver a los estudios de grabaciones, pero en este caso para grabar en el año 92-93 en Live and BBC en Londres, ¿sí? En la BBC de Londres, va a grabar este álbum con radiograbación abierta y en vivo, ¿sí? Se va a transmitir no solo para Inglaterra, sino también para el resto del mundo y va a lograr un éxito impresionante. Luego de esto, Dire Straits anuncia que llegó la hora de, digamos, su final. Y esto se debió en parte
porque los músicos de Dire Straits ya estaban un poco, si se quiere, cansados y agobiados de las presiones de la discográfica, etcétera, etcétera, y querían hacer realmente algo que a ellos los satisfaga, también sumado a los problemas de alcoholismo que padecía el propio Mark Knopfler, que años después admitió que las mejores letras las escribió estando en estado de ebriedad. Bueno, va a llegar una gira muy exitosa por Zaragoza, España, en el estadio de la Romareda, ¿sí? Ahí en la ciudad de Zaragoza, que se llama On the Night, ¿sí? Este álbum refleja lo mejor en vivo de Dire Straits, que ha salido hasta la fecha, seguido por el álbum Encore, que es, ¿sí?, los lados B del álbum On the Night. Estos álbumes también se editaron en forma conjunta, ¿sí? Yo los tengo, bueno, así en forma separada, una edición argentina y la otra edición extranjera. Se editaron también en forma conjunta en formato doble. Lograron una gira muy buena, por supuesto fueron a los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, después también tengo otro material acá que quiero compartir con ustedes de la carrera de Dire Straits. En el año 98 se editó Sultan of Swing, que era ya ellos retirados, ¿sí? Con lo mejor, ¿sí?, con los mejores trabajos los mejores hits de la banda, ¿sí? Yo lo tengo acá lo tengo tanto en CD como, bueno, en DVD. Estos son los videoclips, ¿sí?, de la banda. También se editó en dos formatos distintos, On the Night, ¿sí?, véanlo, con dos carátulas distintas, pero que el recital es prácticamente el mismo. Se editó Alchemy, que venía con un DVD extra, y el primer DVD que traía el concierto del año que salió, y con un DVD extra que trae, para los fanáticos está muy bueno porque trae ya intimidades de la banda, donde ellos hablan, donde ellos se sueltan. Aparece el hermano David Knopfler, donde él cuenta también lo que le parecía los aspectos fríos que tenía la industria discográfica, a los que él no estaba acostumbrado. Él quería hacer música pero no quería llegar al estrellato que se llegó, etcétera, etcétera. Bueno, también tengo en cassette On Evil Street, ¿sí? En edición importada tengo Brothers in Arms, edición inglesa, edición argentina, On Evil Street, edición inglesa, ¿sí? Brothers in Arms, este genial disco que también lo tengo en formato de vinilo. Acá muestro lo que tengo porque es lo que encontré. Si me pongo a buscar todo, no termino más. Muestro lo más interesante. On Evil Street en vinilo, ¿sí?, edición argentina. Y tenemos también Making Movies, ¿sí?, edición extranjera, importada, londinense, de Gran Bretaña, ¿sí?, en formato vinilo. Bueno, en el año 2008, en Rock and Rio, ¿sí?, Mark Knopfler dio un concierto de sus temas solistas. Recordemos que él siguió su carrera solista, llegó a hacer trabajos como para películas. Una se llamó Call, que es un film irlandés que retrata la vida de un preso, y también The Last Exit on the Brooklyn, que es una película norteamericana, estadounidense, donde también Mark Knopfler hace la música y compone para estos films. Y bueno, Local Hero, etcétera, etcétera. Mark Knopfler hizo una gira por este país, por Brasil, ¿sí?, en Rock and Rio, donde él tocó en forma solista, y le preguntaron sobre los posibles rumores de la vuelta de Dire Straits, lo cual obviamente fueron desmentidos por el propio Mark, no solo por el propio Mark, sino también por los otros miembros y por los miembros que vinieron después, que participaron en algunos discos, como en los en vivo. Ellos, a modo de tributo, esos ex miembros de Dire Straits formaron el grupo llamado The Straits, que se dedicaba a hacer solamente tributos y temas viejos de la banda. La banda no tuvo mucho éxito y finalmente se disolvió muy rápidamente, haciendo un par de conciertos por aquí y por allá. Creo que la idea era venir a Argentina, nunca llegaron directamente porque ya Dire Straits había quedado bastante desfasado y hubo generaciones, lamentablemente, que no conocieron a Dire Straits porque se separaron en los 90, y más allá de un compilado, hasta los 2000 casi no llegó
a conocer ese grupo. O sea que hubo generaciones, hay 2 generaciones que prácticamente no saben qué es Dire Straits. Bueno, yo les recomiendo a esas generaciones que escuchen Dire Straits porque es una tremenda banda de rock con un tremendo guitarrista como lo es Mark Knopfler, quizá para mí uno de los mejores guitarristas de la historia del rock a nivel mundial. El estilo de Mark para tocar es único en el mundo. Vean lo que es este tipo, es tremendo y es uno de los pocos músicos que toca sin púa. Algo increíblemente bueno. Y ha escrito una cantidad, sí, de letras impresionante y es un músico que se destaca principalmente por su estilo único que no vas a ver en otro músico del mundo. Y además de la genial voz que tiene. En fin. Bueno, esto fue Dire Straits, ¿sí? Su historia de la banda, su discografía, sus aspectos, etcétera, etcétera. Creo que vimos prácticamente lo que, digamos, lo principal de la banda. Y bueno, espero que les haya gustado. Y lo único que les puedo decir es que a pesar de que Dire Straits no sigue en actividad y obviamente no va a volver nunca más, porque ya sus músicos lo dijeron, va a quedar en el tiempo como una tremenda banda de rock y de la cual, por supuesto, vamos a seguir disfrutando de su música. Y hace poco también se volvió a editar un Blu-ray con material, digamos, que era desconocido hasta la época, que espero en los próximos meses conseguirlo porque se editó solamente en Reino Unido hasta la fecha. Bueno, les mando un saludo y espero que les haya gustado este informe que hice para ustedes de Dire Straits. Un abrazo enorme. Saludos para todos y para todas.